Había un niño escondido en el maletero de mi coche. Tenía 4 años, tal vez 5. No lloraba. Eso era lo peor, que ya no lloraban. Le había dicho que cerrara los ojos y que contara despacio hasta 1000, que cuando terminara estaría a salvo. Mentí. No sabía si llegaríamos vivos a la frontera. El guardia golpeó el capó con la palma abierta. Sonrió. Me preguntó si llevaba algo de valor. Respondí que no. El niño seguía ahí dentro, inmóvil, contando. Yo llevaba un permiso de tránsito firmado por Vichy, un sello oficial, una mentira burocrática perfectamente legal. El guardia me dejó pasar. Crucé la barrera. Mantuve la velocidad. No miré por el retrovisor. Cuando abrí el maletero, el niño había llegado a 342. Me miró como si yo fuera su madre. ¿No lo era? Esa fue la 17ª vez. Mi nombre es Mary Elmes. Nací en Cork, Irlanda, en 1908. Estudié en la Universidad de Cambridge. Hablaba francés, alemán, español. Tenía un trabajo respetable, una vida normal. Pero esto no es la historia de esa mujer. Esto es la historia de lo que hice cuando dejé de ser ella. En 1937 fui enviada a España con la Cruz Roja. Guerra civil. Refugiados. Niños heridos en hospitales improvisados. Pensé que ayudaría durante unos meses, que luego volvería a casa. No volví. Vi cosas en España que cambiaron algo dentro de mí, algo que no se puede deshacer. Un hospital en Valencia bombardeado 3 veces en la misma semana. Niños con quemaduras de fósforo que no paraban de gritar. Una madre muriendo mientras sostenía a su bebé y nadie con tiempo suficiente para cerrarle los ojos. Aprendí que el hambre tiene un olor específico, dulce y agrio al mismo tiempo, como fruta podrida, que los niños dejan de pedir comida cuando ya no creen que vaya a llegar. Primero lloran, luego suplican, luego solo miran. Aprendí que puedes lavar una sábana manchada de sangre y usarla otra vez al día siguiente, que el cuerpo humano contiene más sangre de la que imaginas, que después de un tiempo dejas de ver manchas y solo ves tela que necesita ser reutilizada. Aprendí que la compasión sin acción es solo ruido. Cuando España cayó en 1939, cientos de miles cruzaron la frontera hacia Francia. Familias enteras caminando sin rumbo, descalzos, arrastrando maletas rotas, cargando ancianos, niños pequeños dormidos sobre los hombros de padres que ya no podían caminar. Francia los recibió con alambradas, los llamaron refugiados, pero las alambradas eran las mismas que en cualquier prisión. El campo de Ribesaltes estaba en el sur, entre Perpiñán y la costa, un desierto de barro y piedra bajo un sol que no perdonaba. Cuando llovía, el barro llegaba hasta las rodillas. Cuando no llovía, el polvo se metía en los pulmones, en los ojos, en la comida. No había agua corriente, no había letrinas adecuadas, no había médicos suficientes, no había casi nada. Había barracones de madera podrida, familias hacinadas en espacios diseñados para animales, ancianos muriendo de disentería en camastros sin colchón, mujeres dando a luz sobre el suelo de tierra, y niños, tantos niños. Cuando llegué en 1939, trabajaba oficialmente para el Comité Internacional de la Cruz Roja. Mi tarea era distribuir alimentos, ropa, medicinas, hacer informes, documentar condiciones, enviar reportes a Ginebra. Todo muy ordenado, todo muy oficial. Pero rápidamente entendí algo. Los informes no salvan vidas. Las estadísticas en papel no alimentan a nadie. Las descripciones detalladas de condiciones sanitarias deplorables no curan la disentería. Los memorandos urgentes enviados a comités internacionales no evitan que un niño de 3 años muera de neumonía porque no hay mantas. Los informes solo sirven para que alguien, en alguna oficina lejana, pueda decir, estábamos al tanto. Eso no me bastaba. Al principio lo hice dentro de las reglas. Negociaba con las autoridades francesas para que mejoraran las raciones. Conseguía permisos para trasladar a los enfermos más graves a hospitales.
Organizaba entregas de leche en polvo y mantas. Escribía cartas formales, asistía a reuniones, llenaba formularios en triplicado, pero las reglas eran lentas y los niños se morían rápido. Un día vi a una madre intentando alimentar a su hijo con agua sucia mezclada con tierra. El niño tenía tal vez 2 años. Estaba tan débil que apenas podía tragar. Ella le frotaba la mezcla en los labios, susurrándole cosas que no pude entender. Le dije que eso lo mataría, que el agua estaba contaminada, que la tierra le destrozaría el estómago. Me miró con unos ojos completamente vacíos y dijo: «Ya está muerto, solo que aún respira». Esa noche escribí un informe de 4 páginas sobre las condiciones sanitarias. Describí los niveles de desnutrición, las enfermedades, las tasas de mortalidad infantil. Usé el lenguaje técnico apropiado. Incluí recomendaciones específicas. Lo envié a Ginebra con carácter de urgente. Nunca recibí respuesta. Entonces dejé de esperar respuestas. Empecé comprando comida con mi propio dinero. Pan del día anterior en las panaderías de Perpiñán. Frutas golpeadas que los vendedores no podían vender. Leche que estaba a punto de cortarse. Cualquier cosa que pudiera meter en el coche sin levantar sospechas. Entraba al campo con mi credencial de la Cruz Roja. El guardia de la entrada ya me conocía. Apenas miraba mis papeles. Levantaba la barrera, me dejaba pasar, repartía lo que llevaba: pan a las madres con bebés, manzanas a los niños que aún tenían fuerza para comer, leche a los más pequeños. Nunca alcanzaba para todos. Volvía a salir. Volvía al día siguiente. Pero pronto eso tampoco fue suficiente, porque en junio de 1940 Francia se rindió y el gobierno de Vichy comenzó a colaborar con Alemania. Todo cambió, los campos de internamiento dejaron de ser simples prisiones para refugiados. Se convirtieron en centros de clasificación, en salas de espera, antesalas de la deportación. Ya no eran solo refugiados españoles. Ahora había judíos franceses, polacos, alemanes antifascistas, gitanos, cualquiera que Hitler considerara enemigo del Reich. Las listas empezaron a llegar. Nombres, números, fechas de deportación. Y los niños seguían ahí, esperando su turno. La primera vez que saqué a un niño del campo fue casi por accidente. Fue un martes. Recuerdo que era martes porque los martes llegaban los camiones con suministros. Una mujer polaca me agarró del brazo cuando salía de uno de los barracones. Me habló en un francés roto, mezclado con palabras en yiddish que no entendí completamente. Me suplicó. Me dijo que iban a deportarla al día siguiente, que su hija tenía 6 años, que por favor, la sacara de ahí. Le dije que no podía, que no tenía autorización, que me arrestarían, que perdería mi credencial, que entonces no podría ayudar a nadie. Ella asintió. No lloró, solo asintió. Se alejó sosteniendo la mano de su hija. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi habitación del pequeño hotel en Perpiñán, mirando el techo, pensando en todas las razones por las que no podía hacer lo que me habían pedido. Eran buenas razones lógicas, razones sensatas, pero seguía viendo la cara de esa niña. Al día siguiente volví al campo, más temprano que de costumbre. Busqué a la mujer polaca, ya no estaba. Había sido trasladada durante la noche a Drancy, el campo de tránsito hacia el este, pero la niña seguía ahí. Estaba sola, sentada junto a una cerca. Tenía un muñeco de trapo en las manos, sucio, deshilachado, sin un ojo. Le pregunté su nombre. No respondió, solo me miró. Le dije que iba a llevarla de paseo en mi coche, que luego la traería de vuelta. Mentí porque la verdad era demasiado grande para una niña de 6 años. La verdad era que su madre había sido enviada a morir, que ella iba a seguirla si se quedaba, que yo iba a romper todas las reglas y arriesgar mi vida para sacarla de ahí. La niña asintió, se levantó, me dio la mano, la escondí bajo una manta gruesa en el asiento trasero. Le dije que era un juego,
que tenía que quedarse muy quieta y muy callada, que si hacía ruido, perdíamos el juego. Ella entendió. Los niños en esos lugares entendían todo demasiado rápido. Conduje hasta Perpiñán. Mis manos temblaban en el volante. Cada sonido me sobresaltaba. Cada coche que pasaba podía ser la policía. La llevé a una casa en las afueras. Una familia que conocía. Gente de la resistencia. Gente que sabía esconder niños. Que sabía hacer desaparecer papeles y crear otros nuevos. Dejé a la niña en la puerta. Ni siquiera entré. Cuanto menos supiera, mejor. Cuando regresé al campo al día siguiente, pregunté por la madre polaca. Me dijeron que había sido deportada en el tren de las 5 de la mañana. Nunca supe si volvieron a verse. Nunca lo sabré. Después de eso, lo hice otra vez. Y otra. Y otra. No tomé una decisión consciente de convertirlo en algo sistemático. Simplemente empecé a ver oportunidades. Espacios vacíos en los que podía actuar. Desarrollé un método, una rutina, una mentira funcional que podía repetir. Entraba al campo con mi coche oficial de la Cruz Roja. Llevaba papeles que parecían importantes. Permisos médicos ficticios. Autorizaciones de traslado falsificadas. Sellos que había conseguido robar o copiar. Firmas que aprendí a imitar. Me volví buena falsificando documentos. Mejor de lo que nunca imaginé que podría ser. Elegía a los niños que estaban en mayor peligro inmediato. Los más pequeños, porque cabían mejor en espacios reducidos. Los que aparecían en las listas de deportación de la semana siguiente. Los que tenían madres o padres lo suficientemente desesperados como para confiarme lo único que les quedaba. A veces los escondía en el maletero, bajo mantas y cajas de suministros. A veces debajo del asiento trasero, en un espacio que había modificado específicamente para eso. Una vez metí a 2 hermanas pequeñas dentro de una maleta grande de cuero. Le había hecho agujeros para que respiraran. Les dije que era un escondite mágico, que si cerraban los ojos y no hacían ruido, se volverían invisibles. Creyeron en la magia. Nunca hicieron ruido. Les decía a todos que era un juego, que debían quedarse quietos y callados, que si alguien los encontraba, perdíamos. Nunca perdieron, porque entendían perfectamente que no era un juego. Los controles en las carreteras eran impredecibles. Algunos días no había nadie. Otros días había 3 o 4 guardias revisando cada vehículo que pasaba. No había patrón. No había forma de saberlo de antemano. Tenía que confiar en la suerte y en mi capacidad para mentir de forma convincente. Aprendí a leer a los hombres que vigilaban esos puestos de control, a reconocer qué tipo de oficial era más peligroso. Los jóvenes eran meticulosos, recién salidos de la academia, ansiosos por demostrar su valía. Revisaban todo, hacían preguntas, buscaban irregularidades. Los viejos estaban cansados, habían visto demasiado. Ya no les importaba, solo querían terminar su turno y volver a casa. Los que fumaban estaban distraídos, los que hablaban entre ellos también. Los peligrosos eran los que estaban solos y aburridos. Esos tenían tiempo y ganas de buscar problemas. Aprendí a sonreír de cierta manera, no demasiado. Una sonrisa demasiado grande es sospechosa, pero lo suficiente para parecer cooperativa, profesional. Aprendí a mostrar mis credenciales con calma, sin prisa pero sin vacilación, con la confianza de alguien que tiene todo en regla. Aprendí a hablar en un tono que no invitaba a preguntas. Respondí a lo justo, ni más ni menos. Aprendí que la gente ve lo que espera ver. Una mujer irlandesa bien vestida, trabajando para la Cruz Roja Internacional, conduciendo un coche oficial, con papeles aparentemente en regla. Nadie buscaba niños escondidos, hasta que alguien lo hizo. Fue en febrero de 1943, un control rutinario en la carretera entre Ribesaltes y Toulouse. Había pasado por ese mismo punto docenas de veces sin problemas. Ese día había 2 guardias, uno joven, uno viejo. Mala combinación. Llevaba a 2 niños, hermanos, Jacob y Sara, 8 y 10 años, judíos polacos. Sus padres habían muerto en el campo de tifus 3 semanas antes.
Estaban en el maletero, envueltos en mantas gruesas, acurrucados entre cajas de medicinas y latas de leche en polvo. El guardia joven me pidió los papeles. Se los di. Los revisó durante lo que pareció una eternidad. Todo estaba en orden, técnicamente. Luego miró el coche, luego a mí, luego otra vez el coche. Dijo: «Abra el maletero». Sentí que el aire se detenía, que el tiempo se congelaba. Miré al guardia viejo. Estaba fumando, mirando hacia la carretera, sin interés. El joven esperaba. Bajé del coche, muy despacio, como si no tuviera nada que temer. Caminé hacia atrás, saqué las llaves, las sostuve un momento demasiado largo. Mi mente corría, calculaba, buscaba salidas. No había ninguna. El guardia se acercó, se quedó de pie junto a mí. Abrí el maletero. Había cajas de medicinas claramente marcadas, mantas dobladas, latas de leche en polvo apiladas ordenadamente. Los niños estaban debajo, completamente inmóviles, conteniendo la respiración. Yo también contuve la respiración. El guardia levantó una caja, miró adentro. Vendajes, gasas, yodo, luego otra caja, aspirinas, quinina. Movió una manta, revisó debajo. Sus dedos estaban a centímetros de la cabeza de Sara. El guardia viejo gritó algo desde el puesto de control, algo sobre otro coche que se acercaba. El guardia joven miró hacia atrás, luego a mí. Cerró el maletero. Dijo: «Puede irse». No sé qué vio, o qué decidió no ver. Subí al coche. Arranqué. No muy rápido, no muy despacio. Conduje 5 kilómetros antes de detenerme a un lado del camino. Abrí la puerta. Bajé. Vomité. Cuando abrí el maletero, Jacob y Sara seguían inmóviles, mirándome con ojos enormes. Les dije que ya podían respirar. Jacob empezó a llorar, silenciosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas sin hacer ningún sonido. Sara lo abrazó. Seguimos conduciendo. Cada vez era más difícil, más peligroso, más vigilado. Vichy comenzó a exigir documentación más estricta, nuevos sellos, nuevas firmas, nuevos permisos que no existían la semana anterior. La Gestapo empezó a operar directamente en los campos. Oficiales alemanes revisando listas, interrogando prisioneros, acelerando deportaciones. Las redadas aumentaron. Los trenes partían con más frecuencia. Los barracones se vaciaban y se llenaban otra vez, con nuevas caras aterrorizadas. El tiempo se acababa, pero yo seguía, porque cada niño que sacaba era uno menos en un tren hacia el este, uno menos en una cámara de gas, uno menos convertido en ceniza, y porque ya no podía parar. Había cruzado una línea. No sabía cuándo exactamente. Tal vez la primera vez que escondía a una niña bajo una manta. Tal vez mucho antes, en España, cuando decidí que los informes no eran suficientes. Ahora vivía en un estado permanente de alarma. Dormía 3 o 4 horas por noche. Cuando dormía soñaba con controles, con guardias abriendo maleteros, con niños gritando. Me despertaba sudando. Comía poco, perdí peso. El médico que conocía en Perpiñán me dijo que estaba al borde del colapso nervioso. Le dije que estaba bien. Mentí otra vez. Cada ruido era una amenaza, cada desconocido, un potencial informante. Cada llamada a la puerta me hacía pensar que habían venido a arrestarme, pero seguía conduciendo. Seguía mintiendo, seguía contando. 17, 22, 38, 45, 61. Los números se volvieron mi única certeza, lo único concreto en un mundo que se había vuelto completamente irreal. No todos los niños sobrevivieron al proceso. Hubo una niña que enfermó durante el viaje. Se llamaba Rachel, o al menos así la llamaban. Tenía 5 años. La saqué del campo un viernes por la tarde. Parecía estar bien, un poco pálida, pero bien. A mitad del camino empezó a temblar. Fiebre altísima. Convulsiones. La llevé directamente a un médico de confianza en Perpiñán. Un hombre mayor que hacía preguntas y trataba a niños sin papeles sin reportarlos a las autoridades. Hizo lo que pudo. No fue suficiente. Rachel murió esa noche.
en una cama limpia, al menos, con morfina para el dolor. Tenía una infección que había estado incubándose durante días. Probablemente la contrajo en el campo. Agua contaminada, comida podrida, alguna enfermedad que ya estaba en su sangre cuando la saqué. No hubo nada que hacer. El médico me dijo que no era mi culpa, que habría muerto de todas formas, probablemente antes y con más sufrimiento. Eso no ayudó. No supe su nombre real. En los papeles falsos la había llamado Marie Dubois. La enterraron en un cementerio pequeño cerca de Montpellier. El médico se encargó de todo, sin lápida, sin ceremonia, solo una tumba anónima marcada con un número. Volví al campo al día siguiente. Saqué a otros 2 niños, porque detenerme no iba a traer de vuelta a Rachel, y quedarse paralizada por la culpa era un lujo que no podía permitirme. En el verano de 1943, la Gestapo comenzó a sospechar, no de mí específicamente, al principio, pero sabían que niños estaban desapareciendo de los campos. Las cifras no cuadraban, las listas de deportación incluían nombres que ya no estaban ahí, familias que reportaban hijos muertos, pero sin cuerpos que mostrar. Empezaron a interrogar a las familias en los campos, a revisar registros con más cuidado, a aumentar los controles en las carreteras. Arrestaron a 2 trabajadores franceses de Rives Altes acusados de ayudar a escapar prisioneros. Los torturaron. No sé si dieron nombres, no sé si sabían el mío. Mis superiores en la Cruz Roja me llamaron a una reunión en Ginebra. 2 hombres suizos de mediana edad en trajes impecables, sentados detrás de un escritorio de caoba. Me advirtieron. Dijeron que habían llegado rumores preocupantes sobre mis actividades, que estaba poniendo en riesgo la neutralidad de la organización, que la Cruz Roja no podía ser vista como parte de una operación de contrabando, que debía detenerme inmediatamente. Me preguntaron directamente si había estado sacando niños de los campos. Los miré a los ojos y mentí. Dije que no, que simplemente hacía mi trabajo, que los rumores eran infundados. Ellos no me creyeron completamente. Podía verlo en sus caras, pero no tenían pruebas. Me dijeron que tuviera cuidado, que fuera más discreta. Asentí. Dije que lo sería. Volví a Francia al día siguiente. No me detuve. Cambié de estrategia. Usé rutas diferentes cada vez, horarios distintos, documentos nuevos que no podían rastrearse a la Cruz Roja. Dejé de usar el coche oficial. Conseguí uno prestado a través de contactos en la Resistencia. Un Citroën viejo sin insignias, sin nada que me identificara oficialmente. Me volví más cuidadosa, más lenta, más calculadora. Esperaba más tiempo entre cada operación. No quería crear un patrón que pudiera ser detectado, pero no me detuve. No podía. Había momentos en los que pensaba en dejarlo todo, en tomar un tren a España, cruzar a Portugal, volver a Irlanda, desaparecer. Irlanda era neutral. Estaría a salvo ahí. Podría volver a una vida normal, dormir sin pesadillas, caminar por la calle sin mirar constantemente por encima del hombro. Pero luego veía sus caras, los niños que esperaban su turno, los que me miraban cuando entraba al campo, los que ya sabían sin que nadie se los dijera, que algunos se iban y otros se quedaban, los que habían aprendido a no preguntar por qué. ¿Cómo eliges? Esa era la pregunta que me despertaba por las noches. ¿Cómo eliges quién vive y quién muere? Porque eso era lo que hacía. Cada vez que sacaba a un niño, estaba eligiendo ese niño sobre otro, esa vida sobre otra. No hay respuesta justa para eso. No hay algoritmo moral que pueda resolver esa ecuación. Elegía a los más pequeños porque cabían mejor en los espacios reducidos. Elegía a los que estaban en las listas de deportación inmediata porque no tenían tiempo. Elegía a los que tenían madres lo suficientemente desesperadas como para confiarme a sus hijos, porque sin esa confianza no había forma de hacerlo discretamente. A veces elegía al azar, porque no había una forma justa de hacerlo, y elegir al azar se sentía menos como jugar a ser Dios. En febrero de 1944, finalmente vinieron por mí, no por contrabandear niños, no directamente.
Oficialmente, fui arrestada por actividades sospechosas contra el gobierno francés y posesión de documentos falsos. Llegaron temprano, 6 de la mañana, 3 hombres de la milicia, la policía colaboracionista francesa. Golpearon la puerta de mi habitación en el hotel. No esperaron respuesta. Registraron todo. Vaciaron cajones. Revisaron cada papel, cada carta. Encontraron algunos de los documentos falsos que había estado usando. No todos. Los más importantes los había escondido en otro lugar. Pero encontraron suficiente. Me esposaron. Me llevaron a una prisión en Toulouse. La celda era pequeña, 3 metros por 2. Una cama de metal. Un cubo. Nada más. Me interrogaron durante días. A veces durante horas seguidas. A veces en mitad de la noche. Querían nombres, contactos en la resistencia, rutas de escape. ¿Quién me ayudaba? ¿Dónde estaban los niños que había sacado? No dije nada. No porque fuera particularmente valiente, sino porque ya no quedaba nada que proteger excepto el silencio. Los niños ya estaban a salvo o muertos. De cualquier forma, decir dónde estaban no cambiaría nada. Las personas que me habían ayudado habían usado nombres falsos. Yo nunca supe sus identidades reales. No podía traicionarlos aunque quisiera. Así que me quedé callada. Me golpearon algunas veces. Nada brutal. Nada comparado con lo que les hacían a otros prisioneros que podía escuchar gritando en celdas cercanas. Tal vez porque era extranjera. Tal vez porque era mujer. Tal vez porque la Cruz Roja estaba haciendo presión diplomática en segundo plano. No lo sé. Me mantuvieron 6 meses, sin cargos formales, sin juicio, solo encerrada, esperando. Luego, en agosto de 1944, de repente me liberaron, sin explicación, sin disculpa. Simplemente abrieron la celda y me dijeron que podía irme. Nunca supe por qué. Tal vez presión diplomática finalmente funcionó. Tal vez los aliados estaban tan cerca que ya no importaba. Tal vez simplemente necesitaban la celda para otra persona. Para entonces, París había sido liberado. El régimen de Vichy se estaba desmoronando. Los alemanes se retiraban. La guerra en Francia estaba terminando. Pero para muchos niños ya había terminado hacía tiempo, de la peor manera posible. Cuando volví a Rivesaltes después de la liberación, el campo estaba casi vacío. Las alambradas seguían ahí. Los barracones podridos también, pero ya no había guardias en las entradas. Las puertas estaban abiertas. Los que quedaban eran fantasmas, esqueletos vivientes que no habían tenido la fuerza o la suerte de ser deportados o liberados. Los olvidados, los perdidos. Caminé entre los barracones vacíos. Todavía olían a enfermedad, a muerte, a desesperación seca. Encontré la oficina administrativa, abandonada, papeles por todas partes. Busqué entre los registros, nombres, fechas, destinos, listas y listas de nombres. La mayoría tenían la misma anotación al lado, deportado a Drancy, seguido de fechas. Y después de las fechas, nada. Drancy era el último paso antes de Auschwitz, o Sobibor, o Treblinka. Muy pocos regresaron de esos lugares. Encontré algunos registros de los niños que yo había sacado. No todos. El sistema de archivo era caótico, pero algunos. Había marcas junto a ciertos nombres, códigos internos, notas al margen escritas a mano, transferido, relocalizado bajo custodia médica, familia encontrada, eufemismos burocráticos para desaparecido del sistema. Conté durante horas, revisando papeles polvorientos en ese edificio abandonado. 206 niños que habían pasado por mis manos, que habían estado en mi coche, que habían confiado en que los llevaría con a algún lugar mejor. 206 niños que no subieron a esos trenes. No sabía cuántos habían sobrevivido después. No sabía dónde estaban ahora, si las familias que los escondieron los habían tratado bien, si habían tenido suficiente comida, si habían enfermado. Muchos probablemente nunca supieron mi nombre. Está bien. No lo hice por gratitud. No lo hice para ser recordada. Lo hice porque alguien tenía que hacerlo,
y yo tenía un coche. Después de la guerra, volví a trabajar con la Cruz Roja, luego con UNICEF. Ayudé a reconstruir orfanatos, a localizar familias separadas, a procesar montañas de papeles para niños desplazados. Trabajo normal, legal, seguro. Trabajo que podía hacer a la luz del día sin mentir. Nunca hablé públicamente sobre lo que hice durante la guerra. No escribí memorias, no busqué reconocimiento, no di entrevistas. La gente a veces preguntaba, colegas, conocidos, gente que había oído rumores. Les decía que había trabajado en campos de refugiados durante la guerra, que había ayudado donde pude, que hice mi trabajo. No mencionaba a los maleteros, las maletas, las mentiras, no mencionaba a los niños. Eso me pertenecía solo a mí. Era mi carga, mi secreto, mi culpa. No necesitaba compartirla. Hay algo que nadie entiende sobre ese tipo de actos. No te hacen sentir bien. No hay un momento de claridad moral. No hay alivio. No hay paz interior. No hay música triunfal sonando en tu cabeza mientras cruzas la frontera con un niño escondido en el coche. Solo hay miedo. Constante, agotador. Cada vez que abría ese maletero y veía a un niño vivo, respirando, ileso, sentía un segundo de algo parecido a la alegría. Puro alivio físico. Y luego, inmediatamente, recordaba a todos los que no pude sacar, los que se quedaron, los que subieron a los trenes, los que murieron esperando que alguien viniera por ellos, los que me miraron cuando elegí a otro niño, los que entendieron perfectamente que no había suficiente espacio para todos. 206 es un número grande. 206 vidas salvadas es algo extraordinario, pero es un número pequeño, tan pequeño comparado con los miles que pasaron por ese campo, los miles que fueron deportados, los miles que nunca regresaron. 206 contra miles. Las matemáticas son brutales. A veces, en los años después de la guerra, me encontraba haciendo cálculos mentales. Si hubiera tenido un coche más grande, ¿cuántos más habría podido sacar? Si hubiera empezado antes de que la Gestapo aumentara la vigilancia, ¿cuántos más? Si hubiera sido más valiente, si hubiera arriesgado más, si hubiera mentido mejor. Ojalá. Esa palabra me persiguió durante décadas. Ojalá hubiera hecho más. Ojalá hubiera sido más rápida. Ojalá hubiera salvado a ese niño también. Y a ese. Pero no se puede vivir en el ojalá. Solo se puede vivir en lo que hiciste y en lo que no hiciste. A veces pienso en ese primer niño, el que contó hasta 342 en el maletero. Me pregunto si recuerda el viaje, si recuerda mi cara, si recuerda haber tenido miedo, o si para él solo fue un día raro en una infancia llena de días raros. Un episodio más en una historia de supervivencia que probablemente nunca contó completa. Espero que haya olvidado. Espero que haya tenido la oportunidad de olvidar. Espero que haya crecido. Que haya tenido una vida normal. Que haya podido ser un niño otra vez, eventualmente. Nunca lo sabré. Y está bien, no necesito saberlo. Me mudé a Francia permanentemente después de la guerra. Viví en Perpiñán, en un apartamento pequeño cerca del centro, a pocas calles de donde solía conducir esos coches cargados de secretos. Nunca me casé. Nunca tuve hijos propios. No por alguna razón noble. No porque me sentía llamada a una vida de servicio solitario. Simplemente nunca sucedió. Tal vez porque después de pasar años cuidando niños que no eran míos, la idea de tener los propios se sentía extraña. O tal vez porque parte de mí se quedó en esos años, en esos caminos, en esos momentos de terror absoluto esperando que un guardia no mirara demasiado de cerca. Es difícil construir una vida normal cuando has vivido así. Pero lo intenté. Trabajé. Leí libros, tomé café en pequeños cafés. Hablé con vecinos sobre el clima y los precios del mercado. Hice todo lo que hace la gente normal. Y cada tanto recibía una carta o una llamada telefónica de alguien que había sido un niño en Ribesaltes, o de sus hijos o nietos. Decían: usted salvó a mi madre, usted salvó a mi abuelo,
Gracias. Existo porque usted hizo lo que hizo. Yo asentía, escuchaba, decía, me alegro de que estén bien. No sabía qué más decir, porque la verdad es complicada. Yo no salvé a nadie. Solo los escondí en un maletero y conduje rápido y tuve suerte. Ellos se salvaron a sí mismos, al quedarse quietos cuando cada instinto les gritaba que corrieran, al no llorar cuando tenían todo el derecho de hacerlo, al confiar en una extraña que les pedía que se metieran en espacios oscuros. Ellos tuvieron el coraje. Yo solo tuve un coche. Morí en 2002. Tenía 94 años. Mis últimos años fueron tranquilos. Mayormente. Vivía sola, me movía más despacio, leía más, salía menos. La gente del vecindario era amable, me traían comida, revisaban que estuviera bien. Creo que pensaban que era una anciana dulce e inofensiva. No sabían nada. Está bien, no necesitaban saber. Hay algo que nunca le conté a nadie. En los meses antes de morir, empecé a soñar con los niños otra vez. No con los que salvé, con los que no pude salvar. Los veía esperando junto a la cerca del campo, mirándome, sin hablar, solo mirando. Cientos de ellos, pequeños, silenciosos. Me despertaba en mitad de la noche, sentada en la cama, sudando, con el corazón acelerado. Sabía que era mi mente. Culpa vieja. Recuerdos desgastados después de décadas. El cerebro de una anciana reorganizando traumas antiguos. Pero se sentía real, tan real como cualquier cosa que había vivido. A veces me levantaba, me vestía, salía a caminar a las 3 de la mañana por calles vacías de Perpiñán, como si estuviera buscando algo o huyendo de algo. No estoy segura cuál. Caminaba hasta cansarme, hasta que mis piernas no podían más. Luego volvía a casa, me sentaba junto a la ventana, esperaba que amaneciera, y cuando amanecía, el mundo volvía a ser normal, por un rato. Lo último que pensé, en esos momentos finales, antes de que todo se apagara, fue esto. Ojalá hubiera tenido un coche más grande, ojalá hubiera conducido más rápido, ojalá hubiera mentido mejor, más veces, más convincentemente, ojalá hubiera empezado antes, ojalá hubiera arriesgado más, ojalá, esa palabra otra vez. Pero ya era demasiado tarde para los ojalás, ya era demasiado tarde para todo. Después de mi muerte, encontraron documentos, cartas viejas guardadas en cajas polvorientas, registros que había mantenido escondidos durante décadas, nombres de niños, fechas, lugares. Gente dedicada empezó a reconstruir la historia. Historiadores, periodistas, descendientes de los niños que había sacado. Publicaron artículos, escribieron libros, me llamaron heroína, pusieron mi nombre en placas conmemorativas, en calles, en escuelas. No me molesta. Los muertos no se molestan por esas cosas, pero tampoco significa nada, no para mí, porque la historia real no está en las placas de bronce bien pulidas, está en cada niño que creció, en cada vida que continuó, en cada persona que existió porque alguien decidió abrir un maletero en el momento correcto, en cada nieto que nunca habría nacido, en cada bisnieto, en cada vida que se ramificó a partir de esas 206 decisiones. Esa es la única historia que importa, no mi nombre. Las vidas. Si pudiera volver atrás, sabiendo lo que sé ahora, ¿lo haría otra vez? Es una pregunta estúpida. Por supuesto que lo haría. No porque fuera noble, no porque fuera buena, sino porque la alternativa era mirar a esos niños y no hacer nada. Y eso es algo que no habría podido vivir después de haber hecho. Algunas personas pueden racionalizar, pueden decirse a sí mismas que no era su responsabilidad, que no había nada que pudieran hacer. Yo no podía. Tal vez eso me hace débil, o tal vez me hace humana. No lo sé. Solo sé que vi niños esperando morir y tuve un coche y algunas mentiras convincentes. Y eso tuvo que ser suficiente, porque era todo lo que tenía. Ahora tú sabes esto. Sabes que hubo una mujer irlandesa con un coche viejo y una credencial de la Cruz Roja y un talento para falsificar documentos. Sabes que había niños escondidos en maleteros
en maletas, debajo de asientos. Sabes que algunos sobrevivieron. Sabes que muchos no. Sabes que las decisiones se toman en segundos y sus consecuencias duran generaciones. Sabes que a veces salvar una vida significa elegir no salvar otra. Sabes que la culpa no desaparece nunca, ni siquiera después de hacer lo correcto. Sabes que 206 es al mismo tiempo muchísimo y nada, y ya no puedes no saberlo.